maravilloso programa de Sembrador de Fe. Es una bendición para nosotros que usted nos esté mirando a través de las redes sociales de Facebook y YouTube. Una vez más, tenemos al hermano Gerardo Bugantes con un tema muy importante. Hoy tenemos la parte número 2 de apostasía. Y este es un tema que sabemos que va a ser muy interesante para usted, así que le invitamos a compartir el video y le invitamos a que esté con nosotros en este momento para que podamos desarrollar este tema tan importante como es la apostasía. La parte número 2, apostasía, la manifestación del anticristo, y por eso tenemos a nuestro hermano Gerardo Bugantes que nos acompaña en esta hermosa noche. Hermano Gerardo. Es un placer estar aquí, mi hermano Álvaro, amigos, hermanos, todos aquellos que nos escuchan. El propósito de estas enseñanzas es tratar de edificar a la iglesia del Señor, tratar de que usted, amada persona, juntamente con nosotros nos deleitemos en la palabra de Dios y así conozcamos la verdad que nos hace libre y nos guía por el buen camino. En esta hora estaremos enseñando o tratando de enseñar la segunda parte de apostasía a través de la manifestación del anticristo. Amén, la apostasía. Siempre hemos hablado de que la apostasía, en la primera parte donde conversamos de la apostasía cristiana, apostasía, que hablamos de la palabra apóstata o apostasía, que viene de la palabra afistemi, que quiere decir abandonar o apartarse o desertarse de algo, en este caso de la fe cristiana. Jesús allá en el libro de Mateo hablaba acerca de los últimos tiempos y le hacían 3 consultas importantes, pero una de ellas era que cuáles serían los últimos tiempos, qué pasaría en los últimos tiempos de su venida, y él daba como referencia que en los últimos tiempos vendrían mucha gente diciendo yo soy el Cristo. Entonces hablaba del anticristo, de personas que son antes de Cristo, y estos hombres, pues dice la escritura que engañarían mucho, y él decía, bueno, no vayáis, no le digan si ellos dicen el Cristo está acá, el Cristo está allá, bueno, no le hagan caso, no vayan. Y estamos en los últimos tiempos donde se manifiesta, tal vez no el anticristo mismo, pero sí muchas personas diciendo, bueno, yo tengo esto, tengo lo otro, yo soy esto, soy lo otro. Hermano Gerardo, hoy que tenemos este tema de apostasía, la manifestación del anticristo, ¿qué podemos darnos como referencia, hermano? Tal vez podamos leer aquí en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1 y 2, mi hermano Álvaro, capítulo 2, versículo 1 y 2. Amén, hermano, amén. ¿Qué nos habla de un apóstata o tiene que ver con la apostasía? Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Aquí habla de maestros, de falsos profetas que conocieron al Señor y luego se apartaron, y que hacen disoluciones y que llegan a negar al Señor al cual una vez conocieron. Eso es un apóstata. Amén, hermano. Dice aquí, pero hubo también falso profeta entre el pueblo, como lo habrá entre vosotros falsos maestros. O sea, hubo esta característica, hermano, de que da referencia a de que anteriormente pues ya existía este tipo de personas. Sí, la apostasía existía, pues en la primera parte pues hablamos que cuando aquel querubín se rebeló contra Dios, pues fue un apóstata, se rebeló contra lo que creyó una vez allá en el lugar santísimo. Luego Caín mata a Abel. ¿Quién enseñó a Caín y a Abel el camino de Dios, a ofrendar y a dar a Dios? Pero Caín, dice la Biblia, era del maligno, o sea, se hizo un apóstata. Y así sucesivamente a través de la historia hubieron verdaderos que pertenecían al pueblo de Dios, con un sano conocimiento de Dios, y luego muchos de ellos se apartaron, se volvieron apóstatas. Así, entre los primeros cristianos
Según aquí, segunda de Pedro 2, hubieron falsos maestros, hubieron profetas y maestros que también se apartaron y luego negaron al Señor que los había rescatado, o sea, se volvieron apóstatas. Pero como el tema es la segunda parte de la apostasía, tal vez nos vamos a ver en la palabra de Dios en segunda de Tesalonicenses capítulo 2, donde da una amplia enseñanza de este tema. Y el Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, que habla del hombre inicuo, hombre de pecado allí. Y tal vez podemos, mi hermano, escudriñar este versículo. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Y si a alguien por ahí le gusta este tema, puede apuntar todo el capítulo de segunda de Pedro capítulo 2, que todo el capítulo es muy rico referente a este tema. Del 1 al 5, o al 4, al 3, en este caso, hermano, que estamos desarrollando, le invitamos a que usted pueda opinar a través de las redes sociales de Facebook y YouTube, y también a través de Instagram, ¿verdad? Ahí donde estamos. Hoy tenemos el tema de la apostasía, parte número 2, la manifestación del anticristo. Estamos haciendo referencias acerca de cierto carácter de lo que es apostasía. Quiero leer entonces el libro del lunes en adelante, hermano. Corre. Dice ahí, 2 Tesalonicenses capítulo 2, del 1 al, sería el 3, hermano. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y de vuestra reunión con Él, os rogamos, hermano, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Ahí, hermano. Sí, correcto. Gracias. Amén. Leyó el 3. Sí, el apóstol Pablo aquí le escribe a la iglesia de Tesalónica y le previene, porque algunos creían que inclusive el mundo se iba a terminar en los tiempos de los primeros cristianos. Muchos creían eso, aún los primeros cristianos. Ahora, la Biblia dice que no es que el Señor no va a venir como muchos lo tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con todos, no queriendo que nadie se pierda. Y aquí el apóstol Pablo, inspirado por Dios, dice, pero respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo. La primera venida fue cuando nació de la Virgen María, la segunda venida será al final del gobierno del anticristo. Y la parte B del primer versículo dice, y nuestra reunión con Él, pienso yo, se refiere al arrebatamiento. Cuando Jesús venga por su iglesia, los que quieren saber del arrebatamiento pueden ver nuestro programa que habla del arrebatamiento de la iglesia para ubicarnos, ¿verdad? Sí, o sea, aquí él hace dos conceptos. Una de ellas dice, con respecto a la venida de nuestro Señor y nuestra reunión con Él. Correcto. Dos cosas diferentes. Sí, la venida del Señor va a ser visible, todo ojo le verá, será al final del gobierno del anticristo. El Señor cuando venga en su segunda venida pone los pies sobre la tierra, en el arrebatamiento no, es nuestra reunión con Él en el aire y así luego estamos con el Señor, para ubicarnos, ¿verdad? No hay que dejarse mover fácilmente, ni por espíritu, ni por palabra, que se apareció un ángel con una doctrina, con una enseñanza, o que a mí me reveló un ángel que el arrebatamiento va a ser así, o la segunda venida de Cristo así, no. La verdad está escrita en la palabra de Dios y no podemos salirnos ni a la derecha ni a la izquierda. El versículo 3 dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá. ¿Quién no vendrá? El Señor Jesús, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. O sea, Jesús no va a venir en su segunda venida hasta que antes venga el anticristo, se manifieste el anticristo. Entonces sería bueno ubicar primero el arrebatamiento. Ahora, ¿por qué creemos esto? Porque pienso que hay mucha base bíblica. Ahora,
yo no estoy diciendo que nuestras palabras son absolutas y que solo allí está la verdad. Sabemos que claramente que hay personas que creen que hay muchas personas que creen que Jesús va a venir también a la mitad del gobierno del anticristo, otros al final del gobierno del anticristo, y respetamos eso, pero pienso que una sana hermenéutica es que Apocalipsis capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3 habla a la iglesia en la tierra. Luego no se vuelve a mencionar la iglesia, sino en el cielo. El capítulo 4 y 5 de Apocalipsis menciona a la iglesia en el cielo a través de los 24 ancianos que son redimidos de todo pueblo, linaje, tribu, nación. Y luego entonces ahí empieza el gobierno del anticristo, el que habla aquí en el versículo 3, inicuo, hombre de pecado, se manifiesta. Por el momento no se ha manifestado al mundo al anticristo. Pienso que la iglesia lo detiene, que si el anticristo se manifestara por televisión, por películas, allá a través del mercado común europeo, en Europa, y se manifiesta diciendo que él es el anticristo, la iglesia lo reconocería inmediatamente y lo desenmascararía. Pero el anticristo se manifestará, según creemos mucho, hasta después del arrebatamiento de la iglesia. Este hombre inicuo, hombre de pecado. Entonces, al manifestarse el anticristo, se manifiesta una apostasía completa, porque este anticristo será un hombre lleno de Satanás, lleno de demonios, con gran poder del enemigo, del pueblo de Dios y de Dios mismo, que del enemigo, y hará todo lo contrario a Dios. Ahora mi hermano mencionó Mateo 23, falsos cristos, falsos profetas, donde Jesús enseña de lo que sucederá antes de su segunda venida. Cuando el anticristo se manifiesta, él gobernará 7 años según la palabra de Dios, que equivale a la semana 70 de Daniel, o a 3 años y tiempo es la mitad de un tiempo doblemente, que son 3 años y medio y 3 años y medio, o 1260 días y 1260 días. ¿Por qué digo esto? Porque Apocalipsis menciona mucho esto que acabo de decir. Entonces el anticristo empezará manifestándose, como lo enseña aquí en segunda de Tesalonicenses capítulo 2, que dice que se sentará en el templo de Dios. Vamos a buscarlo aquí. Dice el versículo 7 de segunda de Tesalonicenses: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Jesús en su segunda venida destruirá al anticristo, pero antes de que lo destruya, él gobernará 7 años. Inicuo, dice el versículo 9, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Dice el versículo 10, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. El versículo que dice, bueno, el anticristo es alguien que toma el lugar de Cristo, y él dirá: yo soy el Cristo, adórenme a mí. Sabemos que el pueblo de Dios desde la antigüedad es Israel. Jesús dijo: yo vino en mi nombre y no me recibieron. Otro vendrá en su nombre y a ese recibirán, ¿verdad? Entonces Israel va a recibir al anticristo como si fuera Cristo. De hecho, muchos judíos, a no ser los mesiánicos, los que ya han tenido un encuentro con Cristo, ellos esperan al Mesías, porque ellos creen que el que vino hace como 2000 años fue un falso Mesías. ¿Por qué? Porque ellos esperaban a un Mesías libertador que le iba a liberar de la esclavitud de Roma, y Jesús no los liberó de la esclavitud de Roma. Jesús vino y los liberó de la esclavitud del pecado y del odio a Roma. Era una liberación espiritual, porque en el Antiguo Testamento habían 2 profecías
o dos enfoques de profecías del Mesías o del Cristo. Una era que venía manso y humilde como un cordero y que daría la vida, y otra es que Él viene o vendrá como un libertador a libertar a su pueblo, que sucederá al final del gobierno del anticristo. Entonces, ese anticristo habla Apocalipsis mucho, lo llama la bestia, aquí lo llama hombre inicuo, hombre de pecado, y que engañará a muchos, los engañará. Se sentará en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. Ya han habido varios templos del pueblo de Dios en Jerusalén, un templo, otro templo. Viene el tercero, donde según he escuchado yo ya hace como 35 años o 37 años, que los israelitas tienen un templo prefabricado. Está escrito en diferentes libros o en internet se puede buscar. Lo tienen ya prefabricado, listo, pero no pueden levantarlo porque hay una parte ahí de la cúpula de Omar, de la mezquita de Omar, que si la destruyen para hacer el templo exactamente donde estaba el otro, habría una guerra, ¿verdad? Sí. Entonces, en ese templo que ya está casi que listo, ¿verdad? Israel se prepara para ir a recibir al Mesías, y al que van a recibir es el anticristo, que según el libro de Daniel hará pacto con el pueblo de Dios llamado Israel, el anticristo, y dirá: yo soy el Cristo, el Mesías, y entonces Israel le va a aceptar como el Mesías y se sentará en ese templo que ya está prefabricado como Dios, haciéndose pasar por Dios, y por 3 años y medio el anticristo tendrá esa máscara que él es el Cristo, y con astucia y artimañas y lisonjas, dice la Biblia, engañará a muchos, aún a los escogidos de ese tiempo, a muchos engañará. Pero usted y yo debemos apercibirnos de la verdad, y realmente la apostasía empieza con ese hombre inicuo, hombre de pecado. Amén. Estamos hablando acerca del tema la apostasía, parte 2. La manifestación del anticristo. Le invitamos a que opine a través de las redes sociales. Bueno, este tema ya lo vemos en la primera parte. Habíamos hablado acerca de la forma, la manera con que se está moviendo la apostasía en estos tiempos. La manifestación del anticristo es, como por decir, la totalidad, o prácticamente el cumplimiento o el clímax total de lo que es apostasía. Aunque hay evidencias de apostasía en estos tiempos y anteriormente, ya el apóstol Pablo lo decía, que bueno, que desde antes cuando Pablo estaba escribiendo la carta, ya él decía que ya había apostasía en ese tiempo, y que se levantarían profetas y maestros con un diferente tipo de enseñanza. Y me llama la atención, hermano Leonardo, aquí donde dice en el versículo 2 de 2 Tesalonicenses capítulo 2, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os turbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como que si fuera nuestra. Y él habla como en el tiempo presente, pero hablando de ni por espíritu ni por palabra. Y es ahí donde la palabra es donde se ha estado tocando un poco, se ha cambiado un poco, y se ha visto cierto carácter de personas que tienen esa evidencia apóstata, ¿verdad?, de la que nosotros estamos tratando de conversar en este hermoso video, y que usted pueda opinar. Pero me llama la atención, dice, ni por espíritu, ni por palabra, como que si fuera nuestra. Hoy por hoy hay tantas cosas que uno mira a través de lo que ve ahora en las iglesias, porque la apostasía no es, por decir un término que se puede usar para el mundo, sino para nosotros, lo que estamos acá, porque el apóstol Pablo hablaba de los desertores de la fe, allá en el libro de, creo que es Timoteo, donde habla
Himeneo, Fileto, creo que es, donde ellos apostataron, se apartaron de la fe, es abandonar la fe. Pero en este caso vemos evidencia de personas que no solamente abandonan la fe, sino que la extravían, le dan otro rumbo a la palabra, y es ahí donde se convierten en evidencias de apostasía. Y la manifestación del hombre inicuo, del hijo de perdición, como habla la Biblia, del hombre de pecado, no simplemente es el anticristo, sino es yo diría que la entrada del lado fuerte de lo que ya es apostasía, que es todo. Apostasía es todo lo que se rebela contra Dios. Por eso decíamos en el video anterior, no se trata solamente, no se trata de personas que visten de una forma o que tienen X religión, sino la apostasía tiene esencia o evidencias reales de que este carácter se revela contra Dios. Y esa revelación contra Dios se va a dar cuando se manifieste totalmente el anticristo. Y por eso es que es el tiempo. El apóstol Pablo decía, esto no sucederá antes que venga la apostasía. Correcto, mi hermano Álvaro y amadas personas. Aquí en el versículo 3 dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, o sea, el Señor Jesús, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Hablando nosotros en la primera parte que hablábamos de la apostasía que se manifestó allá en el mismo trono, en el reino de los cielos, aquí hay un carácter parecido. Recordemos que ya el querubín aquel dijo, bueno, voy a sentarme en el lugar de Dios y voy a ser como Dios. Aquí en este pasaje bíblico, el apóstol Pablo me lleva a esa imagen donde se opone contra todo lo que es Dios, pero resulta que él se hace pasar por Dios, ¿verdad? Y la apostasía tiene eso. Le dijimos en la primera parte que es ahí donde nació la apostasía, que se aparta de lo que era y se rebela contra aquello y lucha contra aquello, y de hecho acarrea a muchos. Pues en este caso va a acarrear a aquellos que se dejan mover fácilmente, aquellos que reciben espíritus engañosos. Hablamos en el primer video de espíritus engañosos. Hablamos de personas que van a escuchar espíritus de mentira. Hablamos de personas que van a escuchar espíritus o personas que tienen espíritus de avaricia, de mentira. Porque les va a encantar escuchar mentiras, cosas fáciles, livianas. Y ojalá que usted no sea una persona de esa, pero es lo que se ve. Gente escuchando espíritus de demonio, como dice la Escritura. Y qué tremendo. El anticristo trae todo eso. Él es el amo, por decir así, el clímax de todo lo que es apostasía. Correcto, sí. El Señor dijo, se levantarán falsos cristos. Bueno, la palabra Cristo en el original quiere decir ungido. Hay que tener cuidado porque hoy día mucha gente... O sea, se levantarán falsos ungidos. Falsos ungidos, correcto. Y no es malo ser ungido, mientras sea por el Espíritu Santo que somos ungidos y actuar de acuerdo al mover del Espíritu Santo, pero sin salirnos de la palabra de Dios. Porque hoy día hay muchos que se llaman ungidos, pero se salen de la palabra del Señor. Y dicen y hacen cosas fuera de la palabra de Dios. Y no, uno solo es el Señor, uno solo es Dios, y nosotros, sus seguidores, debemos ser sus siervos, sus servidores. Dios nos unge con una misión, y es de que llevemos el Evangelio, las buenas nuevas de salvación a toda persona, y eso incluye sanidad divina, sanidad del alma,
sanidad emocional, sanidad psicológica, aún sanidad social. Dios nos enseña a vivir con nuestro entorno en amor, pero hay que tener cuidado porque hoy día mucha gente se llama ungida y dice y hace cosas que no son, como por ejemplo, Dios me reveló siendo casado que podía tener otra esposa. Se oye de gente que se llama ungida y dicen esas cosas. Dios me reveló esto y lo otro, por eso al principio de los versículos dice claramente, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta. O sea, hay que pararnos en la palabra de Dios, y esos falsos cristos son gente pecados y son sensuales, se rebelan contra Dios. Pero mi hermano, aquí el versículo 3 habla de una apostasía sin que antes venga la apostasía. O sea, esa apostasía ahí del versículo 3 se refiere a la cual estamos desarrollando, que empieza a través de la bestia o del anticristo o el hombre inicuo, hombre de pecado. Ahora, ubicando el tiempo en que se manifiesta este anticristo que está en Apocalipsis capítulo 13, mi hermano, aquí en Tesalonicenses del versículo 1 al 12, para los que quieren leer todo, ahí sería bueno que lo lean, segunda de Tesalonicenses 2 del 1 al 12, porque dice que con todo tipo de engaño y de maldad, y que porque no quisieron creer la verdad, Dios les envía un espíritu engañador. Es muy importante eso. Cuando una persona se aparta de Dios, puede volver al camino de Dios. Porque la Biblia dice, 7 veces cae el justo y Dios lo levanta. Mientras estemos vivos, dice la Biblia, hay esperanza. Pero cuando alguien se vuelve un apóstata, se rebela contra Dios, y si persiste en rebelarse contra Dios, Dios dice ahí en 2 de Tesalonicenses 2, le envía un espíritu de error. Así que, amada persona, si tú has caído de la gracia, por favor, no sea un apóstata. No se rebele en contra de aquello que una vez experimentó, el ser salvo a través de la sangre que Jesús derramó en la cruz. No se rebele contra las sanidades y los milagros de Dios diciendo que ya eso pasó. Porque no hubo tal tiempo de milagros, sino solo tenemos un Dios de milagros. Y aunque el anticristo hará milagros, serán falsos, y Dios le dará esa autoridad de que haga ciertos milagros para engañar a aquellos que no creen en la verdad. Por eso debemos pararnos firmes en la palabra de Dios. San Juan 17:17 dice, tu palabra es la verdad, dijo el Señor Jesús. Para leer, hermano, un texto bíblico en el libro de San Juan, capítulo 1 San Juan 4, del 1 al 3, dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Quiero dejarlo ahí, porque eso es un tema muy importante. Muchos han salido por ahí y probar los espíritus. Pero dice otro texto bíblico ahí, dice acerca de esto mismo, de esta misma relación. Dice que el libro de Efesios 4:14 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquier de todo viento de doctrina por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Con astucia, sí. Astucia, engaño, mentira, hablar en contra de Dios y de la sana doctrina, esos son características de un apóstata. Pero, amada persona, no seamos parte de esos apóstatas. Salgamos de todo aquello contrario que nos impide seguir a Cristo, sea lo que sea, vale la pena. Jesús dice, el que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo, mi seguidor. Dios quiere seguidores de Él. No se trata de seguir a pastores de la tierra, se trata de seguir al pastor de los pastores, por supuesto, teniendo pastores ungidos por Dios y con la sana doctrina, pero entendiendo lo que es sana doctrina. Porque hay gente que llama apóstata a cualquier cosa y
y se sale del contexto bíblico de lo que realmente es un apóstata. Ahora, entonces vemos falsos profetas, falsos apóstoles, falsos cristianos, Himeneo y Fileto, decía mi hermano, otros más. Estamos viendo tiempos finales, la maldad se va multiplicando según la Biblia, cada vez más perversión y muchos que salen por televisión, que salen en películas diciendo que son siervos de Dios, pero con sus hechos niegan a Dios. Ajá. El libro de Mateo capítulo 24, donde Jesús da cierta referencia acerca de esto, dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Oiga, lo que me llama la atención es, dice grandes señales. O sea, ¿cómo hay gente detrás de las señales? ¿Cómo hay gente detrás de personas que hacen grandes señales? ¿Cómo hay gente que anda detrás de las señales como para beneficio nada más? Eso es una barbaridad. Cómo aún la gente, dice ahí el libro de Timoteo, creo que dice que apartarán el oído de la verdad. Gente, la misma gente anda buscando que alguien aparte la verdad para poder poner el oído. Es increíble darnos cuenta de cómo la gente anda buscando lo fácil, lo sencillo. Lamentablemente Dios no negocia algunas cosas que Dios ha establecido, como por ejemplo la santidad, como por ejemplo la rectitud, como por ejemplo la piedad y algunas otras características que debería de tener los que creen en Dios verdaderamente. Entonces nos llama la atención que dice que aún harán señales y prodigios. Es que hacer señales es una cosa y prodigio también. Son cosas extremadamente que van a un nivel alto, y no es así como que alguien sana a alguien de una gripe o de una tos o de un catarro. No, son señales y prodigios. ¿Me entiendes? Señales en el cielo, prodigios que en términos tengo entendido que aún son en contra de lo natural. Cosas que, por decir así un término mío, ¿verdad? Mira, que el palo de coco eche mangos, algo así, eso es como un prodigio. Correcto, mi hermano. Y mirando también Apocalipsis 13:13 dice, también hace grandes señales. Apocalipsis 13:13 hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia del anticristo. Bueno, en este caso es la otra bestia, que es un falso profeta. Pero el falso profeta y el anticristo y el dragón son una trinidad, por decirlo así, satánica, que existirá en los últimos tiempos, que está a punto de manifestarse a la humanidad, y que desde Israel gobernarán o tratarán de gobernar a la humanidad. Pero dice que hace señales que se le ha permitido hacer. ¿Quién le ha permitido hacer? Dios. Dios. Porque el diablo tiene poder, claro que sí. La brujería existe, los falsos profetas existen, claro que sí, pero muchos andan buscando señales. Y cuidado, porque aquí dice que aún harán descender fuego del cielo. Elías hizo en varias ocasiones descender fuego del cielo, pero no fue Elías, fue Dios a través de Elías, ¿verdad? Sí. Así no será el anticristo, será el anticristo, porque Dios le permite, se le ha permitido hacer de parte de Dios. Y en Tesalonicenses decía, Dios les envía un espíritu de error a los que no creyeron a la verdad. Quiero leer el texto bíblico, hermano, correcto, porque me llama la atención. Dice, por esto Dios, pero anteriormente dice, inicuo, cuyo afinamiento es por obra de Satanás, lo que usted decía, con gran poder y señales y prodigios, pero dice mentirosos. O sea, prodigios mentirosos. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos.
Dice, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Qué tremendo este texto bíblico, porque dice que los que no creen a la verdad, yo me pregunto, ¿de cuál verdad será que está hablando? La verdad del pero no, está hablando de la verdad de la palabra, de la esencia misma de la palabra. Podríamos ver un montón de cosas hablando de la verdad. Jesús es la verdad, empezando por ahí. Pero dice que un espíritu de mentira, de engaño, por cuanto rehusaron, no quisieron conocer la verdad. Y encontramos allá el pasaje de una multitud de gente que apartan el oído y ya no sufrirán la sana doctrina. Correcto, no sufrirán la sana doctrina, es que prefieren la mentira, prefieren el odio, prefieren el pleito, prefieren el vicio, prefieren el adulterio y prefieren lo malo antes que al Señor. Se puede sufrir por lo malo, se puede sufrir por lo bueno, pero la Biblia dice que si sufrimos por lo bueno somos bienaventurados y vale la pena. Amén. Así que la Biblia es clara. No nos dejemos engañar, amadas personas, para ubicar el gobierno digamos lo del anticristo. Entonces la apostasía final que habla segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 3 empieza con la manifestación del anticristo. Ahí empieza esta apostasía final. El clímax de la apostasía, podemos decir. Apostasía final. Bueno, pienso que el clímax de la apostasía es cuando habla aquí Apocalipsis 13, donde dice que el anticristo manda que se haga una imagen. Una imagen para adorarlo. Y que manda y que la imagen va a hablar. Imagínense que se haga una estatua allí y que la estatua hable. Y esa estatua dice que al que no adora al anticristo o a la imagen, mandará a matar. Bueno, el anticristo decapitará de hecho a muchos porque siguen al Señor. Los mandará a matar una imagen. Entonces esa imagen será puesta en el templo que está prefabricado y que se va a hacer en Jerusalén. Entonces ese es el clímax, diría yo. Esa es el centro de esa apostasía, que el anticristo mande a hacer una imagen de él mismo. Sabe que los grandes hombres a través de la historia muchas veces les han hecho al menos a los Césares en tiempo de Jesús, y que existió el Imperio Romano, en las principales ciudades de Roma le hacían una estatua al César y aún le adoraban al César, a los faraones también. Entonces el anticristo, como él va a ser grande en la humanidad, tanto en poderes satánicos como en poder militar, como en poder religioso, él va a ser grande, va a engañar aún a los escogidos o a los salvos en ese periodo, a algunos de ellos los va a engañar, y en ese tiempo del anticristo, ya la iglesia, estamos en el cielo, pero va a ser algo terrible. Para ubicarnos, en ese tiempo van a haber dos testigos. Bueno, según mi conocimiento, Malaquías capítulo 4 dice que Elías será uno de ellos, aunque yo sé que algunos o muchos que me están escuchando van a decir que eso es salirse de la palabra de Dios, pero usted lee Malaquías capítulo 4, ubica que uno de los dos testigos es Elías, pero bueno, el tema no es los dos testigos. Y el otro, pues no sabemos quién es. Esos dos testigos van a estar predicando, profetizando o hablando el evangelio los primeros 3 años y medio de gobierno del anticristo, que equivale a 42 meses. Cuando esos dos testigos sean muertos por el anticristo, porque Dios lo permitirá que así sea, en la plaza en Jerusalén serán muertos y ellos resucitan y Dios hace que suban al cielo.
Entonces inmediatamente ahí el anticristo va a mandar a hacer la imagen y a que adoren la imagen para ubicarnos en el contexto de Apocalipsis y del periodo de gobierno del anticristo. Los primeros 3 años y medio del anticristo será como una máscara de que él es bueno, de que él es el verdadero Mesías, que el verdadero Dios, que le adoren a él, pero ya a los 3 años y medio, él, como dice por ahí, sacará las uñas, romperá el pacto con los judíos, según la Biblia, con Israel, y los israelitas van a ver que no es el verdadero Mesías. Si me escucha algún judío, así está escrito en la Biblia, que a la mitad de la semana dice romperá el pacto con el pueblo de Dios, ese anticristo, y será un tiempo bien difícil, un tiempo donde la Biblia dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Esos 7 años de gobierno del anticristo será un trato, según la Biblia, de Dios con Israel, su pueblo. Como rechazaron al verdadero Mesías, Dios va a decir, esperan al Mesías, van a ver el que es falso. Yo vine en la persona del Cristo manso y humilde, llamará su nombre Emmanuel, que es Dios con nosotros. Y llamará su nombre, dice Isaías 9:6, llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, refiriéndose a Jesús el Señor, el que nació de la Virgen María, Dios fuerte, príncipe de paz. Entonces Dios se manifestó en carne, vino hace casi 2000 años y los judíos lo rechazaron. Si tú que me escuchas eres un judío, no sigas rechazando a Jesús. Lee la palabra del Señor y verá que ahí enseña que el Antiguo Testamento o la Torá o los profetas y los salmos aún hablan de ese Mesías. Isaías 53 lo habla claramente, que él fue despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él el rostro y no lo estimamos. Él vino manso y humilde, como una oveja fue llevado al matadero. Y los judíos y los romanos y usted y yo a través del pecado le crucificamos, porque él murió por nuestros pecados para salvarnos. Así que no nos dejemos engañar con ese falso Mesías, ni esperemos que ese falso Mesías sea el verdadero, porque será con lisonjas, con engaños, con milagros mentirosos, como ya lo leímos en la Biblia. Sí. En el satanismo a veces muchos son sanados y después le viene una enfermedad peor. Una enfermedad peor, porque el enemigo es así de astuto, es para engañar a la gente. No nos dejemos engañar por la verdad. San Juan capítulo 5, versículo 43 dice: yo he venido en mi nombre, en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. Que me llama la atención que él está hablando presente y habla futuro. Recibiréis, refiriéndose al anticristo. Sí, recibiréis. Refiriéndose exactamente al anticristo, al que no es Cristo verdaderamente, el cual ya sabemos que Israel va a pasar por esa etapa. Bueno, sucederán muchas cosas, pero eso será otro tema. Lo que estamos hablando es de la manifestación de la apostasía, que sabemos que es un tema muy escambroso, muy delicado, muy polémico. Cada uno tiene su posición o criterio en cuanto al tema, pero agarre lo poquito que estamos enseñando y vaya y revise más y comience a ir. No tenemos la verdad absoluta, sin embargo, es lo que Dios pone en nuestro corazón y sabemos que de algo le va a ayudar a alguien. Esto es importante que usted lo entienda. La verdad en Cristo Jesús está puesta. Hay un solo evangelio, no hay muchos evangelios. Digo, el apóstol Pablo, allá creo que es en Efesios donde habla, y dice, bueno, que si alguno viene a vosotros, alguien, a un ángel predicando otro evangelio, sea anatema, dice, porque yo no busco el favor de los hombres, y si buscar el favor de los hombres, pues ya Dios no estaría agradándole a Dios. Entonces,
hay un montón de términos que hay que entender en cuanto a esto, de que la apostasía está presente, es hoy, y se manifestará paulatinamente hasta... Estamos conversando acerca del tema de la apostasía, parte número 2. Hoy tenemos ese tema importantísimo, la manifestación del anticristo. Sabemos, hermano Gerardo, que la manifestación del anticristo, será en un tiempo donde la iglesia, algunos argumentan que la iglesia ya no estará, hablando de la iglesia del rapto, pero sí habrá otras personas que se van a quedar viendo la manifestación del anticristo, el cual pues gobernará por un tiempo, según la Biblia, ¿verdad? Es correcto, sí, según la palabra de Dios va a gobernar 7 años ese hombre inicuo, hombre de pecado. Para los que nos miran, es muy importante estos temas, nada más que dependiendo de la persona que lo ve, lo entiende quizás mejor que uno. Sabemos de antemano que hay personas que no van a estar de acuerdo con lo que uno dice o piensa y lo respetamos. Lo importante es que todos tengamos a Jesús en el corazón, porque es la única forma de ser salvos y de ir al cielo. Pero se me viene a la mente que estos asuntos de futuro, porque estamos hablando de apostasía 2, que empieza esa apostasía con la manifestación del anticristo a la tierra, y su clímax es a la mitad del gobierno del anticristo, o sea, después de 3 años y medio de que él está gobernando el mundo desde Jerusalén. Pero se me viene a la mente el globo terráqueo o un planisferio que tiene líneas imaginarias, paralelos y meridianos, y así ubican un país. O un buen dibujante a veces hace un montón de rayas y luego va uniendo las rayas y hace una obra de arte allí, un dibujo bien hermoso. Pero si uno solo mira las rayas, dice, ese rayerío está perdiendo el tiempo, ese dibujo no sabe nada, ¿verdad? Pero si mira la obra de arte terminada, dice, qué hermosa obra de arte. Así son los acontecimientos escatológicos o futuros. Uno a veces va entendiendo una parte y otra y otra. Por eso les animamos a que apunten los versículos y los lean uniéndolos todos. Yo sé que hay muchos pensamientos y difieren unos de los otros, pero la sana la sana interpretación de las profecías son verdaderas cuando una profecía no choca con la otra, sino que amalgama perfectamente. Pienso que lo que estamos hablando no choca, sino amalgama perfectamente. Me gustaría hablarles un poquito del clímax de esa apostasía que va a ser a intermedio del gobierno del anticristo. Según 3 años y medio. Sí, los primeros 3 años y medio será una máscara como el Cristo verdadero, como el Dios verdadero. Ya luego ya se ve que no es el Dios verdadero, porque el Dios verdadero es amor. Y después de 3 años y medio, digamos, Zacarías 14, versículo 2. Ahí habla que las mujeres serán violadas, que Israel o Jerusalén será invadido militarmente. ¿Por qué? Porque el diablo y el anticristo, a pesar de que él vaya a vivir el anticristo en Israel, va a odiar a Israel porque es el pueblo de Dios. No sé si usted tiene ahí Zacarías. Sí, le saque Zacarías 14, versículo 2. Zacarías 14, que lo buscamos, hermano, ya inmediatamente. Por favor, sí, Zacarías. Capítulo 2. 14, versículo 2. Dice, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y será saqueada las casas y violadas las mujeres, y a la mitad de la cual ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Sí, ese versículo puede ser paralelo con Apocalipsis 12, versículo 17. 12, 17 dice así: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella.
los que guardaban los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. O sea, el dragón, a través de la bestia o el anticristo o el hombre inicuo, hará guerra contra el resto de la descendencia de la mujer, que de mi parte creo que la mujer es Israel y no la iglesia, de mi parte, ¿verdad? Y el anticristo hará guerra entonces para querer destruirlos, y los que no quieran adorarle a él, porque a la mitad del gobierno del anticristo, el anticristo mandará a sellar, a sellar a la gente. Y el que no se deje sellar, pues hará guerra contra ellos y violará a las mujeres a través de sus ejércitos. Eso sucederá a la mitad del gobierno. También otra cosa que sucederá, otro acontecimiento, será lo que viene en Apocalipsis 14, versículo 6, para ubicarnos en el clímax de esa apostasía. Apocalipsis 14, 6. Del versículo 6 en adelante, dice así la palabra del Señor: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Como quien dice, ese ángel dice: no adoren al anticristo. De hecho, aquí más adelante lo vuelve a repetir. El versículo 9, 14:9 dice: y el tercer ángel lo siguió, diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios. En otras palabras, Apocalipsis 14, del 6 al 9, al 10 más bien, habla de tres ángeles que predicarán, y esos tres, dos de ellos dirán, no, predicarán el evangelio y dirán: no se dejen sellar por el anticristo, porque ya alguien, por tener ese sello, que no es el mismo sello que hoy día alguien se lo puso en la frente o en la mano, eso es como un prototipo ya de la realidad que sucederá muy pronto. Como viene siendo como el escenario para lo que viene. Sí, el escenario para lo que viene. Sí. Algunos dicen que no va a ser algo visible, sino invisible. Algunos dicen que es el chip ahí metido. Otros dicen que son los pensamientos de que no, los que no quieren seguir a Dios y los que siguen a Dios. Lo cierto es que va a haber allí un sello, una marca que identifica el que es de Dios y el que no es de Dios, porque habrán otros, según la Biblia, que tendrán en ese tiempo el sello de Dios, ¿verdad? Amén. Y todo eso sucederá después de los 3 años y medio del anticristo. Sucederán esas cosas, y esos ángeles predicarán para que no se dejen sellar por el anticristo, porque ya el que se deje sellar en ese tiempo ya no podrá ser salvo. Y habrá gente salva, sí, por supuesto, que en una boda está el esposo y la esposa, y están los invitados a la boda. Según la Biblia, las bodas del Cordero serán al final del gobierno del anticristo, pero en el cielo serán las bodas del Cordero, y la cena de las bodas del Cordero o el brindis será el milenio, según las profecías bíblicas, o aún la parábola de Mateo 22, que eso ya lo veremos en otra ocasión. En el próximo programa que estaremos hablando, quizás, si Dios lo permite, de Babilonia, la gran ramera, y ahí estaremos tocando quizás ese tema. Pero es bueno ubicarnos que el anticristo va a gobernar 7 años y que esa apostasía final no ha empezado todavía, pero en cualquier momento, en un abrir y cerrar de ojos, Jesús se lleva a la iglesia, ese hombre de pecado se manifiesta y vendrá esa apostasía final. Así que, amada persona, si Cristo viene y usted se queda, puede ser salvo después, si se arrepiente de sus pecados y no se deja marcar, no se deja sellar, no adora a ese anticristo, sino que sigue los mandamientos de Jesús, que no son 10, sino multitudes que vienen en el Nuevo Testamento, la palabra del Señor, y Dios quiere que le sigamos y que no seamos apóstatas.
Amén, hermano. Entonces estamos hablando acerca de la apostasía, parte número 2, bajo el título La manifestación del anticristo. ¿Quieres conversar algo, hermano, acerca del tema de, ¿cómo se llama?, de la salvación? Algunos argumentan, algunos eruditos, estudiosos de la Escritura, bueno, se han enseñado de que no hay salvación porque, bueno, pues allá en Tesalonicenses capítulo 2 habla de la manifestación de que hay algo que lo detiene al presente. Y lo que hablamos hace unos días en la primera parte, es parte de la iglesia, no es el Espíritu Santo. Algunos argumentan, se los han enseñado durante mucho tiempo, que el argumento es que es la manifestación del hombre inicuo, que lo detiene es el Espíritu Santo. Pero ¿es el Espíritu Santo, hermano? Sí, eso difiere de la interpretación. Sí, muchos creemos que es la iglesia, el cuerpo de Cristo, quien lo detiene, porque lo iría a detectar. Alguien en una forma muy sabia, que pienso yo que tenía razón, él decía que a través de los tiempos el diablo ha tenido a alguien preparado para que sea el anticristo, porque el diablo no conoce todo exactamente, solo Dios conoce todo exactamente. Por decir algo, a un Hitler, a algún líder religioso famoso que no enseña la sana doctrina, entonces el diablo a través de los tiempos ha preparado a alguien, y mucha gente dice que es uno y que es el otro y que es el otro. Pero según muchos creemos, el anticristo ya existe, pero no se ha manifestado porque la iglesia no ha sido llevada. Y como decía hace unos minutos, Apocalipsis 2 y 3 habla de la iglesia en la tierra, luego el 4 y el 5 la menciona en el cielo. Luego Apocalipsis capítulo 6 hasta el capítulo 19 vuelve a mencionar a la iglesia. Por eso muchos creemos que la iglesia no estará en el gobierno del anticristo, ¿verdad? Que se manifestará del capítulo 6 de Apocalipsis, por decirlo en adelante. O sea, partimos. Una cosa es la iglesia, una cosa es Israel, y la otra son los que se salvan de camino. ¿Esos quiénes son? Esos son los invitados a la boda del Cordero. Sí, esos, los que mueran en el gobierno del anticristo, porque el anticristo los manda a matar, o porque son seres humanos y tienen que morir. Si murieron con Dios, van a resucitar según Apocalipsis 20, antitos de empezar el milenio. Van a resucitar. Ahí Apocalipsis lo explica, que van a resucitar. Esos van a resucitar ahí, serán los invitados a la cena de las bodas del Cordero, según la parábola y según creemos muchos, ¿verdad? Que una boda tiene invitados también. Amén. Estamos hablando acerca de la apostasía, la manifestación del anticristo en los últimos tiempos. Una pregunta, hermano, que me llamaba la atención, que algunos argumentan. La Biblia dice que Cristo no vendrá sin que antes se manifieste la apostasía. O sea, la apostasía ya está, ¿verdad? Pero falta la manifestación de ella. En este caso, pero dice, no vendrá sin que antes se manifieste. Primero se manifiesta la apostasía y después viene Cristo. Correcto, es la segunda venida de Cristo. Es la segunda venida de Cristo. La Biblia habla, por decirlo así, de dos apostasías. Una que ha existido en los tiempos hasta que Cristo venga por su iglesia. Luego en segunda de Tesalonicenses capítulo 2 habla de esa apostasía que empieza cuando se manifiesta el hombre inicuo, que será la apostasía final. Y el clímax o el núcleo de esa apostasía será la mitad del gobierno del anticristo. O sea, cuando Dios se manifiesta en su totalidad él y dice, yo soy el que... Sí, como un hombre perverso, ya los judíos van a entender que no es el verdadero Mesías. Y entonces lo miramos en Zacarías 14:2 y Apocalipsis 12:17, que irá a perseguir a los judíos que le reconocen que no es el Mesías. Entonces se van a rebelar contra el anticristo. Van a decir, él es un apóstata, él es un falso Cristo, porque un anticristo es un apóstata, porque el anticristo sabe que no es el Cristo, pero
el espíritu de error le hace creer que él es Cristo y se rebela contra Cristo y la sana doctrina. Entonces es un apóstata. El anticristo va a ser un apóstata, entonces los judíos como pueblo de Dios lo van a entender y muchos van a llorar y muchos aún el anticristo los va a matar. Pero Dios, dice la Biblia, que protegerá a ese resto que creyeron y los envía a un lugar para que sean guardados por tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo, o sea, 3 años y medio o 1260 días, según la profecía bíblica. Amén, hermano. Estamos hablando acerca de este tema. Puede opinar ahí a través de las redes sociales. Ya nos queda, hermano, prácticamente poco tiempo para terminar este segmento acerca de la apostasía y la manifestación del anticristo. Pues entonces quedamos claros, hermano, que al menos en este caso hay dos cosas que el apóstol Pablo enseña. Ahí en el libro de Tesalonicenses capítulo 2 dice que con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él son dos cosas, ¿verdad? Una cosa es la venida del Señor, otra cosa es el rapto de la iglesia, que de hecho en Mateo también nos habla acerca del rapto de la iglesia, ¿verdad? Que enviará a sus ángeles, el rapto, sí, más que todo el rapto. Algunos no entienden o no quieren dar por entendido que es el rapto, que la iglesia tiene un rapto, un arrebatamiento. Sí, en el arrebatamiento va a ser invisible porque es en un abrir y cerrar de ojos. No todo el mundo lo verá a Cristo, sino la iglesia lo verá ya cuando estemos en el aire, va a ser en milésimas de segundo. Sí, que eso lo habla Mateo 24:31 en adelante, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los 4 vientos desde un extremo al otro extremo del cielo. O sea, eso es lo que comúnmente le llamamos rapto. Y está también la venida, cuya venida dice que allá en hebreo dice que ya no tendrá que ver más con el pecado, sino que vendrá ya con otra intención. Es que este es un material, mi hermano Álvaro, muy enriquecedor y muy lindo, que hay que deleitarnos en él. En el arrebatamiento, Dios no envía a sus ángeles a recoger a sus escogidos. El arrebatamiento, el Espíritu Santo nos levanta en un abrir y cerrar de ojos. En la segunda venida de Cristo, que Él va a poner los pies sobre el monte de los olivos, según el libro de Zacarías 14 y Apocalipsis 19 y otros pasajes de la Biblia, Jesús va a poner los pies sobre la tierra en su segunda venida. Y va a haber el juicio de Israel, el juicio de las naciones. Y en esa segunda venida es que Él envía a sus ángeles a recoger a sus escogidos, según la parábola. ¿Sí? Amén, hermanos. Para terminar, hermanos, acerca de este tema tan importante que estamos, ya los hermanos que están ahí, pues le damos la gracia a los que se están mirando a través de Facebook. Opine usted ahí a través de nuestras redes sociales, Facebook, YouTube, somos Sembradores de Fe. Y queremos aportar un granito de arena con la palabra del Señor para que usted y yo aprendamos todos los días. Hoy el tema era apostasía, parte número 2, la manifestación del anticristo. Y ya vimos que, bueno, pues que por causa de los escogidos del Señor es necesario atender a la voz del Señor, estudiar la palabra, buscar de Dios, porque la apostasía tiene que ver con mentiras, con engaños, con falsedad y con un montón de cosas que hay muchos creyentes que por una cosa o por otra cosa se dejan arrastrar. Y eso es de suma importancia y de peligro, que pierdan la salvación. Pues hermano, para concluir, deseo decir estas palabras. Hay gente que llama apóstata a alguien que no es apóstata. Y quizás alguien que me esté mirando hasta me puede llamar apóstata a mi persona, a su servidor. Tengamos mucho cuidado y temor de Dios, porque a veces se cogen grabaciones, una partecita de aquí y una de allá y una de allá, y hacen que un predicador que es un verdadero siervo de Dios se vea como un apóstata, porque a través de la tecnología doblan el mensaje. Así es la Biblia. Si yo la uso incorrectamente, puedo hacer que muchos se pierdan. La vez pasada ponía el ejemplo, Judas fue y se ahorcó, dice la Biblia. Veas tú lo mismo, dice la Biblia. Lo que vas a hacer, hazlo pronto, dice la Biblia. guarde, hermano. Todo el mundo se iría a ahorcar, entonces, usando la Biblia incorrectamente.
fuera de una sana hermenéutica. Así hay gente que llama apóstata a un predicador porque coge partecitas y partecitas y hace que diga lo que él realmente no quiso decir. Por favor, usemos bien la palabra de Dios, usemos bien la tecnología, tengamos temor a Dios y amémonos unos a otros. Y para terminar, la iglesia apóstata a través del anticristo en sus 7 años de gobierno tendrá poder político, religioso y militar. Será mundana e idólatra de Satanás y del anticristo. La iglesia verdadera tiene poder espiritual. Jesús es el centro de la iglesia verdadera y la palabra de Dios. La iglesia verdadera es santa y adora al Dios verdadero. Dios les bendiga de mi parte. Amén, hermano. La apostasía, terminamos con este concepto. Apostasía es todo lo que se revela no solamente contra la verdad de Dios, sino contra la misma ley de Dios. Así que somos el Grupo Sembrador de Fe, le invitamos a una próxima edición. Los vemos el próximo mensaje, ¿verdad? En este canal, a la misma hora. Le damos las gracias a los hermanos que nos ven a través de Facebook. Bendiciones a los hermanos, que Dios me los bendiga de gran manera. Y los esperamos en el próximo programa. Así que bendiciones.